¿Qué pasaría si te dijera que Dragon Ball Daima nunca fue la continuación que los fans esperaban? Mientras millones aguardaban el regreso de Dragon Ball Super, Toei Animation tomó una decisión que dividió por completo a la comunidad. Goku volvió a ser un niño, los recuerdos de Dragon Ball GT regresaron de inmediato y una pregunta comenzó a repetirse por todas partes. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Fue una decisión creativa, o simplemente una estrategia comercial? Lo cierto es que detrás de Dragon Ball Daima existe una historia mucho más compleja de lo que parece, y hoy vamos a descubrirla. Toei Animation sorprendió a todos, pero no con la continuación que muchos esperaban. En lugar de hacer avanzar la historia, decidió dar un giro radical. Goku y varios de sus compañeros volvieron a convertirse en niños. En ese instante, gran parte de la comunidad de Dragon Ball reaccionó con preocupación. No fue una ola de emoción, sino un recuerdo incómodo. Para muchos aficionados, la etapa de Dragon Ball GT dejó una huella difícil de olvidar, y ver nuevamente a un Goku pequeño hizo que todas las alarmas se encendieran. La pregunta era inevitable. ¿Qué estaba intentando hacer Toei? ¿Se trataba únicamente de una estrategia para vender más mercancía? ¿O existía una razón mucho más profunda detrás de esa decisión? La realidad es que Dragon Ball Daima nació rodeado de dudas. Desde el primer anuncio, el proyecto despertó escepticismo entre los seguidores. Más adelante, diversos acontecimientos marcarían su desarrollo y, tras su estreno, muchas personas sintieron que varios de sus temores terminaron haciéndose realidad. Para entender por qué recibimos Dragon Ball Daima en lugar de una continuación directa de Dragon Ball Super, es necesario observar lo que ocurría detrás de las cámaras. Dragon Ball no es solamente una serie de anime. Es una de las franquicias más rentables de toda la industria del entretenimiento. Sin embargo, en ese momento existía un problema importante. Mientras tanto, el manga de Dragon Ball Super, ilustrado por Toyotaro, continuaba avanzando mes tras mes. Si Toei hubiese adaptado inmediatamente las sagas de Moro o Granola en un anime semanal, la animación habría alcanzado rápidamente al manga. Eso habría provocado el regreso del temido relleno, un problema que ya afectó a otras series muy conocidas, e incluso a Dragon Ball durante parte de su historia. Al mismo tiempo, el aniversario número 40 de la franquicia estaba cada vez más cerca. Era necesario preparar un lanzamiento importante, capaz de estrenarse de forma simultánea en distintos países y atraer tanto a nuevos espectadores como a los seguidores de siempre. En ese contexto apareció Dragon Ball Daima. Más que representar la evolución natural de la historia, parecía responder a una estrategia empresarial diseñada para celebrar el aniversario con una producción accesible para todo tipo de público. El inconveniente es que las compañías suelen planificar pensando en cifras, ventas y resultados comerciales, mientras que los fanáticos esperan algo diferente. Lo que mantiene viva a Dragon Ball es la sensación de que la historia sigue creciendo y evolucionando. Por esa razón, sustituir las grandes transformaciones, los enemigos imponentes y las batallas de alto nivel por un grupo de personajes convertidos en niños hizo pensar a muchos que la prioridad no era construir una aventura inolvidable, sino lanzar un producto con un enfoque mucho más comercial. Sin embargo, el verdadero conflicto apareció cuando muchos comenzaron a encontrar semejanzas con un proyecto del pasado. Era imposible no recordar Dragon Ball GT. Décadas atrás, Toei ya había intentado recuperar el espíritu aventurero de los primeros años de Goku. Aquella apuesta no convenció al público y, con el paso de los episodios, el estudio terminó modificando el rumbo para dar mayor protagonismo a la acción. Con Dragon Ball Daima se aseguró que todo sería diferente. Esta vez la historia exploraría el misterioso reino demoníaco, un escenario que durante años despertó la curiosidad de los seguidores. Pero al final, muchos sintieron que la serie terminó repitiendo varios de los mismos errores. El principal obstáculo fue su ritmo narrativo. Los primeros episodios dedicaron demasiado tiempo a explicar el funcionamiento del reino demoníaco, sus territorios, sus normas y su organización, ralentizando considerablemente el desarrollo de la trama principal. En lugar de transmitir una sensación constante de peligro, la historia mostraba a Goku adaptándose a su nuevo cuerpo, recorriendo distintos lugares, visitando tabernas y participando en conflictos secundarios que apenas aportaban al argumento central. Las intensas batallas que muchos esperaban fueron reemplazadas por una aventura que avanzaba con demasiada lentitud. Aquello que prometía convertirse en una expansión fascinante del universo de Dragon Ball terminó dando la impresión de ser una larga introducción. Al final, el reino demoníaco dejó de sentirse como
como una amenaza importante y pasó a percibirse como un escenario donde la historia avanzaba con excesiva calma. Sin embargo, todas las críticas sobre el ritmo, las decisiones creativas y las teorías acerca de los intereses empresariales cambiaron por completo cuando ocurrió un acontecimiento inesperado. El fallecimiento de Akira Toriyama transformó totalmente la percepción de Dragon Ball Daima. Desde ese momento, la serie dejó de verse únicamente como un nuevo anime de la franquicia y pasó a considerarse el último gran proyecto del creador de Dragon Ball. Curiosamente, la participación de Toriyama también evolucionó durante el desarrollo de la producción. En un principio, su intención era colaborar de una manera similar a como lo hizo en los comienzos de Dragon Ball Super, aportando la idea principal, algunos diseños y supervisando ciertos aspectos generales. Sin embargo, conforme el proyecto avanzaba, su implicación fue creciendo. Terminó escribiendo prácticamente toda la historia, diseñó gran parte del reino demoníaco, creó numerosos personajes inéditos, trabajó en vehículos, escenarios y además revisó cuidadosamente los guiones, dejando una huella mucho más profunda de la que muchos imaginaban. Además de diseñar los vehículos, crear a los nuevos personajes y supervisar personalmente cada uno de los guiones. Con el paso del tiempo, Dragon Ball Daima dejó de ser un proyecto secundario para convertirse en la obra en la que Akira Toriyama más se involucró durante las últimas décadas. Esa responsabilidad hizo que el equipo de animación de Toei trabajara bajo una enorme presión, ya que no estaban desarrollando un anime cualquiera. Tenían entre sus manos la última gran obra del creador de Dragon Ball. Tras el fallecimiento de Toriyama, la percepción de la serie cambió por completo. Lo que antes era un estreno más, pasó a convertirse en un homenaje. Durante los primeros meses, cualquier crítica hacia Daima era recibida con rechazo, pues el enorme valor sentimental que rodeaba a la producción hizo que muchos prefirieran recordarla desde el respeto antes que analizarla con objetividad. Sin embargo, si dejamos a un lado la emoción que provocó la pérdida del maestro y observamos únicamente el resultado final, aparece una realidad mucho más compleja. El hecho de ser la última obra supervisada por Toriyama no convierte automáticamente a Daima en una gran serie. Las ideas iniciales resultaban interesantes, pero el desarrollo de la historia nunca consiguió mantener la intensidad que caracterizó a las mejores etapas de Dragon Ball. El guión perdió fuerza, el peligro casi desapareció y la narrativa avanzó con demasiada lentitud. Una sensación que, para muchos, recordó varios de los problemas que también sufrió Dragon Ball GT. Eso sí, sería injusto ignorar uno de sus mayores aciertos. Visualmente, Dragon Ball Daima luce espectacular. La calidad de la animación supera ampliamente a los primeros episodios de Dragon Ball Super. Las peleas recuperan el combate cuerpo a cuerpo, los golpes vuelven a sentirse pesados, el escenario participa en las batallas y las coreografías demuestran el enorme talento del equipo de animación. Pero una buena animación, por sí sola, no puede sostener toda una serie. Cuando la historia no transmite urgencia ni hace sentir que los protagonistas enfrentan un verdadero peligro, el espectáculo visual termina perdiendo parte de su impacto. Ese fue uno de los mayores problemas de Daima. Desde el principio sabíamos que la historia ocurría antes de Dragon Ball Super. Eso significaba que ninguno de los personajes principales corría un riesgo real, ya que todos debían llegar intactos a los acontecimientos posteriores. Como consecuencia, gran parte de la tensión desapareció. A esto se suma que los antagonistas nunca lograron alcanzar el carisma ni la presencia de villanos legendarios como Freezer, Cell o Majin Buu. Sus objetivos eran simples, sus motivaciones poco memorables y muchos conflictos terminaban resolviéndose de manera demasiado conveniente. Incluso varios recursos apelaban constantemente a la nostalgia. Ver nuevamente el báculo sagrado puede despertar emoción durante unos minutos, pero con el tiempo queda la impresión de que muchas decisiones existen únicamente para justificar el regreso de elementos clásicos, limitando artificialmente las capacidades de los personajes. Al final, Daima terminó instalándose en una zona de confort. Prefirió jugar sobre seguro antes que asumir riesgos narrativos, y esa decisión hizo que una parte importante del público perdiera el interés conforme avanzaban los episodios. Lo curioso es que muchos de estos problemas ya habían aparecido décadas atrás con Dragon Ball GT. Después de Dragon Ball Z y, más tarde, Dragon Ball Super, la franquicia elevó tanto la escala de sus conflictos que regresar a una aventura mucho más sencilla terminó siendo una apuesta muy difícil de sostener. Pero quizá el mayor problema de Dragon Ball Daima no sea su ritmo, ni sus villanos, ni siquiera el reino demoníaco. El verdadero problema parece ser otro. La franquicia atraviesa una evidente crisis de identidad. ¿Hacia dónde quiere avanzar Dragon Ball?
Esa es la gran pregunta que Daima nunca consigue responder. Por un lado, existe una generación de seguidores que creció junto a la serie y espera historias más maduras, con consecuencias importantes y personajes que realmente evolucionen. Por otro, los responsables de la franquicia parecen aferrarse constantemente al pasado. En lugar de avanzar, muchas veces prefieren recuperar elementos clásicos una y otra vez, aunque para hacerlo sea necesario justificar cambios forzados dentro del propio argumento. Daima es el ejemplo más claro. La transformación de todos los personajes en niños funciona principalmente como una excusa para recuperar la estética de los primeros años de Dragon Ball. El resultado es una historia que depende demasiado de la nostalgia y que pocas veces logra construir una identidad propia. Mientras muchas producciones actuales apuestan por relatos cada vez más complejos, Dragon Ball eligió el camino más conservador. Y eso provoca un problema difícil de ignorar. La serie no termina de conectar con los espectadores más jóvenes, pero tampoco satisface completamente a quienes llevan décadas siguiendo la franquicia. Quizá el mayor error de Daima no haya sido su animación, ni sus diseños, ni siquiera sus ideas. Su mayor error fue no atreverse a dar el siguiente paso. Prefirió mirar constantemente hacia el pasado en lugar de construir el futuro que Dragon Ball necesita. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué fue realmente Dragon Ball Daima? Más allá del enorme valor sentimental que posee por representar el último trabajo de Akira Toriyama, el anime deja la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad. No consiguió equilibrar la nostalgia con una historia capaz de sorprender. No marcó un nuevo rumbo para la franquicia. Y tampoco logró convertirse en la continuación que tantos seguidores esperaban. Daima termina sintiéndose como un proyecto creado para celebrar un aniversario mientras el verdadero futuro de Dragon Ball continúa esperando su momento. Nos deja el privilegio de contemplar los últimos diseños y las últimas ideas del maestro, algo que siempre tendrá un enorme valor histórico. Pero, si hablamos únicamente como serie de Dragon Ball, queda lejos de alcanzar los momentos más memorables de la franquicia. Y cuando terminó su emisión, muchos aficionados seguían haciéndose exactamente la misma pregunta que tenían antes del estreno. ¿Cuándo volverá realmente Dragon Ball? Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué te pareció Dragon Ball Daima? ¿Crees que estuvo a la altura de las expectativas o también consideras que fue una oportunidad desaprovechada? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tu punto de vista y debatir con ustedes. Si disfrutaste este análisis, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo video.